Bienvenidos a Charlas de Ciencia. Con este programa terminamos la cuarta temporada, que ha sido dedicada a la evolución biológica. Para terminar, entrevistamos a uno de los neurocientíficos españoles más importantes del mundo. Luis Puelles es catedrático en Medicina por la Universidad de Murcia. Es experto en neuroanatomía comparada. Se dedica a estudiar el desarrollo embrionario del cerebro en especies de anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos. El estudio de tantos tipos de cerebro le llevó a plantearse un plan general que siguieran todos los cerebros de los vertebrados. Así creó el modelo prosomérico, un esquema del desarrollo general del cerebro que se ajusta a los datos mejor que cualquier otro modelo. Esta contribución es de gran relevancia y ya muchos laboratorios en el mundo han adoptado su esquema. Luis siempre ha interpretado su trabajo desde una perspectiva evolutiva. Es uno de los mayores expertos del mundo en cómo el cerebro ha evolucionado a lo largo de cientos de millones de años en diferentes tipos de animales. Además de ser un experto en la anatomía del cerebro, también se interesa por la función del mismo y por la mente. En esta entrevista responde a cuestiones generales como cuál es la función del cerebro, qué relación existe entre la estructura del cerebro y su función, qué relación existe entre el cerebro y la mente y si existe un progreso en la evolución biológica. Y sin más preámbulos, os dejo con la entrevista. Vale, pues me gustaría preguntarte, para empezar la entrevista, ¿a qué te has dedicado como científico durante toda tu vida? ¿En el terreno de lo comparado o en general? En general, ¿qué has estudiado tú como científico? Bueno, como científico, digamos que yo empecé directamente con desarrollo del sistema nervioso. Mi punto de arranque en el cerebro, porque siempre los que empiezan con el cerebro empiezan en un sitio, ¿no? En un sitio pequeñito y luego ya se van expandiendo, fue los núcleos oculomotores. O sea que en el pollo empecé a estudiar el desarrollo de los núcleos oculomotores. Y de ahí ya me fui pasando a otras cosas del sistema visual, como, bueno, de ahí salté a una cosa adyacente que era el núcleo intersticial de Cajal, que es un núcleo reticular que controla a su vez a los oculomotores. Sobre eso hice mi tesis, sobre el desarrollo de ese núcleo. Yo investigo sobre cómo de complejo es el cerebro, o son los cerebros, y cómo surge esa complejidad a lo largo del desarrollo y a lo largo de la evolución. Ese es el tema de trabajo en el que yo me fui encontrando cómodo cuando fue pasando el tiempo. Y me fui extendiendo a más partes del cerebro, cada vez me iba extendiendo más. Al principio tuve un interés, digamos, más histológico de cómo eran las neuronas, cómo era la glía, o sea, un poco como un mente de histólogo. Sí. Y luego abandoné ese interés celular y me pasé más a los campos de neuronas, cuáles eran sus límites. Ya me pasé a la pregunta de los límites. Sí. ¿Cuál es el límite del mesencéfalo con el diencéfalo? ¿Y por qué se forma ese límite? ¿Y en cuándo aparece ese límite? Porque al principio se supone que no está y luego está, ¿no? Entonces, cuando entré en esas preguntas del límite, pues también caí en otras preguntas fundamentales como, bueno, para yo definir mis límites, tengo que saber si son transversales o son longitudinales, por ejemplo. Y entonces eso, yo cómo lo sé si no sé cuál es el eje del cerebro, o sea, cómo se descubre y cómo se define con cierto sentido común el eje del cerebro. Pero en la literatura, pues ves que la mayor parte de la gente te habla de un eje que vagamente, sin definirlo, muchas veces ni hablan de él. Hay libros de anatomía de neuro enteros que no hablan del eje del cerebro. Vaya. Simplemente no hablan de él. O sea, es un tema, curiosamente, muy necesario y muy fundamental que está muy maltratado por la literatura. Y entonces, frecuentemente, lo que tú ves es que en la práctica la gente usa una especie de eje que empiezan por el rombencéfalo más o menos, por la médula, y acaban en el telencéfalo, en el bulbo olfatorio, te lo suelen pintar. Pues es una barbaridad. O sea, arbitrario. Mi investigación lo que ha demostrado es que es una barbaridad. O sea, primero que el eje no es recto, el eje está curvado. Y eso ya los embriólogos hace mucho tiempo lo saben. Que los embriones tienen un tubo neural medianamente rectilíneo muy temprano, al principio del cierre de la placa neural. Cuando se forma por primera vez el tubo, durante un par de horas es más o menos rectilíneo, un par de horas. Enseguida empieza a doblarse y ya no para de doblarse hasta que tiene toda su flexura. Y esa flexura del cerebro además son las mismas en todos los vertebrados. O sea, es muy constante y debido
Básicamente yo creo que es debido a la diferencia entre el crecimiento alar, que es más intenso. Las placas alares en general crecen mucho más que las Sí. basales. Y entonces digamos que ese problema de definir el eje, pues me ha acompañado ya durante muchos años y es una cosa que yo sigo siempre, no puedo evitar, cada vez que miro un gen, cada vez que hago un experimento, cada vez que miro un dato, pienso cómo afecta a la idea de eje. Si ese dato me confirma la que yo tengo de momento o si me obliga a cambiar de idea. Yo soy siempre permanentemente revisando los datos que me van llegando de hasta qué punto encajan o no con las ideas del eje que yo me he hecho. Creo que yo soy el que he hecho la mejor idea de eje que ha habido nunca en la historia de la ciencia. Eso es una de las cosas de las que yo me orgulloso. Creo que el planteamiento que yo he hecho es el mejor que se ha hecho. Nunca alguien le ha puesto tanta atención a eso y buscado tanta evidencia a lo largo de los años, porque no ha sido en un trabajo, sino que desde que tuve esa preocupación he estado dale que te pega, buscando nuevos datos, más datos por todos los lados posibles. Y claro, he definido el techo pues por la placa del techo, por la placa del suelo, por la placa basal, por la placa alar, por el límite alar basal, por el extremo rostral del cerebro, que he trabajado y he desarrollado el concepto de lo terminal, como trayectoria rostral de final del cerebro. Eso nadie lo había pensado nunca. Y esa es mi idea de la evolución, que los procesos de desarrollo son los que te explican los pasos evolutivos, que son, por supuesto, muy lentos, y que cuando yo te digo que se inventa el mesodermo, pues igual se tardó 100 millones de años en inventar el mesodermo, a base de cambio génico, hasta que consigues hacer eso. O sea que cada paso que tú dices rápido y apareció una autocorda, pues esos son millones de años en la evolución. Pero ocurrieron, hubo tiempo y entonces hubo la suerte de que no hubo ninguna catástrofe que se cargase todos aquellos intentos. Entonces los intentos eran malotes, pero iban mejorando y al final se consiguió algo decente que el cerebro de invertebrados, que era mucho mejor que el cerebro de los invertebrados. O sea, los invertebrados que no tienen cerebro realmente, aunque la gente que trabaja en eso, digamos, hace un poco de licencia poética o metáfora y dicen el cerebro de una mosca o de un ¿cómo se dice? De un cualquier invertebrado, un pulpo, si quieres. Pero realmente no es el cerebro en el sentido nuestro, es otra cosa, es algo con neuronas. Pero no sale de una placa neural, ni de un tubo neural, ni nada de eso, no tienen. Porque como no tienen notocorda, ni tienen mesodermo, pues no pueden generar un tubo neural. Vaya. Simplemente. Entonces lo que tienen que es directamente del ectodermo, hay mecanismos por los cuales en ciertos lugares se forman como placodas ectodérmicas y entonces nacen las neuronas de esos invertebrados, nacen directamente de la piel, como quien dice. Sí. O sea, se meten para adentro y entonces conectan con lo que tengan que conectar y ya funcionan como motoneuronas, y lo otro, y llegan a tener, a veces en animales como los pulpos y los calamares, llegan a ser cerebros bastante desarrollados, que se dice que pueden ser bastante inteligentes y tener aprendizaje y memoria. Sí. Y muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, que llegan a desarrollar, pero la desarrollan de una forma que no es la nuestra. O sea, que no puede hacer una equiparación de decir que su memoria es nuestra memoria y cosas así. Entiendo. Y si lo han resuelto de otra manera, con otros recursos, y han llegado a ser listos de otra manera, digamos. Y el cerebro de los invertebrados, por llamarlo así, se ha creado una vez. O sea, igual que dices que los vertebrados tenemos un mismo plan de cerebro, ¿en los invertebrados es también? ¿O ha habido intentos? Por lo menos génicamente parece que sí. O sea, que en general hay que decir que las neuronas, cuando te vas al tipo celular neurona, pues todas las moléculas que usamos en nuestras neuronas, todas las inventaron los invertebrados. O sea, las moléculas, o sea, las proteínas, los receptores, los canales, los transmisores, los segundos mensajeros, o sea, absolutamente todo lo químico está inventado ya en invertebrados. Por lo tanto, ellos inventaron la diversidad neuronal, neuronas con dendritas y axones, la sinapsis, o sea, la inmensa mayor parte de las cosas histológicas a nivel celular está ya inventado en invertebrados. Lo único que ocurrió es que en el momento de que los vertebrados tuvieron un sistema centralizado real, un tubo en el cual las neuronas ya no se salían, porque en los invertebrados las neuronas se salen de donde ellas nacen para ir a funcionar dentro del cuerpo. Nosotros seguimos teniendo neuronas ganglionales que hacen lo mismo.
los ganglios raquídeos, los ganglios simpáticos, los ganglios parasimpáticos, los ganglios intramurales de las vísceras. Todo eso son neuronas como las de los invertebrados. O sea, nosotros seguimos teniendo también nuestro sistema nervioso de invertebrados en los ganglios que tenemos por todas las vísceras y por todo el cuerpo. Ese es el sistema nervioso de invertebrados, los ganglios. Entonces ellos pueden desarrollar esos ganglios, los que tienen en la cabeza, pues los hacen particularmente importantes. Es como si tú agarrases un ganglio ciliar, que para nosotros está detrás del ojo y una cosa chiquitita. Pues imagínate que un pulpo pues agarra un ganglio ciliar y lo multiplica por 10.000 veces. Tiene un pedazo de ganglión allí enorme, lleno de neuronas, que hacen muchas más cosas. O sea que esa es la diferencia de los invertebrados con los vertebrados, que ellos tienen un sistema ganglionar, donde primero nacen las neuronas una por una, como quien dice, no a partir de un esbozo común, sino en distintos parches de piel van saliendo neuronas que luego forman ganglios, que luego se interconectan y llegan a tener funciones importantes. Pero no tienen un tubo neural y por lo tanto no tienen una casa central donde están todas las neuronas juntas, que es lo que tenemos nosotros. O sea, ese tubo neural que es epitelial primero, neuroepitelial, y luego desarrolla las neuronas como habitantes de ese edificio, digamos, pues no deja nunca de ser el tubo neural que fue al principio. O sea que eso muchas veces en la anatomía te hablan de los núcleos del tálamo y los núcleos de aquí y de allá y no te hablan del tubo neural, de la pared del tubo, pero sigue estando. Aunque la gente no hable de ella, está ahí. O sea que nuestro cerebro es un cerebro de neuronas viviendo dentro de una casa. Y esa casa es el neuroepitelio, es el tubo neural. El neuroepitelio es la casa que engloba los sitios en donde pueden estar las neuronas. Pueden estar más cerca del ventrículo, más cerca de la superficie, pueden migrar, los gasones recorren esa casa de un lado para otro, pero al fin y al cabo esa casa está ahí y esa está formada por la glía radial, básicamente. El concepto moderno de glía radial pues te da en el adulto lo que es el equivalente al neuroepitelio inicial del tubo neural, digamos. El neuroepitelio se convierte en la glía general y la glía radial en particular. Y eso es lo que te da una especie de urdimbre básica estructural que define la superficie ventricular, la superficie pial y qué direcciones hay, o sea, qué parte del ventrículo se corresponde con qué parte de la superficie del cerebro. Es una cosa que los libros de anatomía tampoco te la dicen. O sea, a ti te dicen, el núcleo tal está en tal sitio. Sí. Pero ¿dónde está el ventrículo que le corresponde? No te lo dicen. Entonces lo tienes que descubrir tú. Yo me lo tuve que descubrir yo. Vale. Porque nadie te lo dice. O sea, ¿dónde está el ventrículo de cada cosa que hay en el cerebro? ¿Y dónde está la superficie que le corresponde? O sea, ¿en qué lugar de la casa está? Es como preguntar, bueno, pero ¿tú en qué piso vives? ¿En qué dirección de Murcia vives? O de Alicante, y en qué piso y en qué lugar tienes tu lugar en un mapa, digamos. Y eso es una cosa que se olvida, pero que para comprender el cerebro estructuralmente es necesario tenerlo como su posición básica, ¿no? Que las neuronas no están en el aire, las neuronas están dentro de una casa que es un epitelio, que tiene una estructura radial y que tiene una superficie ventricular y una superficie pial. Y esa es la base estructural en la cual ahora podemos meterle detalles, bueno, y mis neuronas tales o cuales, ¿dónde nacen de esta parte? ¿Y qué hacen? ¿Se quedan ahí, en ese territorio cercano a donde nacieron, o migran y se van al Quinto Pino para trabajar en tal otro sitio? ¿O se salen del cerebro y van a otro sitio? ¿Entiendes? O sea ¿Crees que la función de un grupo de neuronas está determinada por dónde nace? Aunque migre mucho, ¿sigue determinado por dónde nace la función? Indirectamente, no directamente, pero indirectamente, porque donde nace de las células madre o progenitoras de las que nace es de las que heredan los genes que tiene activos. O sea, la lectura génica del genoma que está haciendo una neurona depende de la lectura génica de su madre, que era una célula epitelial. ¿De acuerdo? Entonces el sitio del tubo neural decide qué genes se están leyendo en cada uno de esos sitios, lo cual va variando durante el desarrollo. Eso se llama regionalización molecular y empieza ya en placa neural. Desde que hay primordio del cerebro ya empieza a definirse que este territorio expresa esto y este territorio expresa aquello, y ya empieza a haber diferencias de adelante a atrás y de ventral a dorsal, básicamente, en los dos ejes que se cruzan. Diferencias moleculares, y eso define a progenitores que no son iguales porque están leyendo genes diferentes. Y entonces cuando dan lugar a neuronas, esas neuronas heredan
esa historia de lectura génica diferenciada. Y eso, en cierta manera, decide pues que vayas a ser GABAérgico o vayas a ser glutamatérgico, por ejemplo. O sea, eso lo decide es donde naciste, básicamente. ¿Qué genes le estaban leyendo tu madre? Tú eres la madre. Como las neuronas no se dividen, pues ellos tienen madre, pero no tienen hijos. Las neuronas son hijos que no tienen hijos, digamos. Pero sí tienen madre. ¿Entiendes? Entonces la relación con la célula madre es así. Evidentemente, esa impronta génica del nacimiento en un sitio puede ser que sea un poco genérica y que a ese efecto se le añadan otros efectos más epigenéticos, si tú quieres, bueno, y esa neurona, supongamos que una neurona de esas va a ser GABAérgica porque nace, por ejemplo, en donde va a estar, tú conoces los ganglios basales, por ejemplo, estrellado, pálido, zona preóptica, todo eso, pues imagínate que nace allí, pues entonces va a ser GABAérgica, porque todos esos progenitores dan lugar a células GABAérgicas exclusivamente. Pues si va a ser GABAérgica, pero esa neurona ahora migra a la corteza, que se forma en un sitio donde nacen glutamatérgicas, entonces, ¿qué hace? ¿Se va a convertir en glutamatérgica o va siguiendo siendo GABAérgica? ¿Tú qué crees? GABAérgica. O sea, sigue siendo GABAérgica, sigue siendo lo que le dijo su madre. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué tipo de interneurona cortical va a ser? Pues ya sabes que hay unos 20 y pico tipos de interneuronas. O sea, puede ser candelabro o Martinotti o estas o aquellas. Hay muchos tipos de interneuronas. ¿Qué subtipo va a ser? ¿Tú qué crees? ¿Quién lo decide? ¿Sus contactos o sus funciones allí en la corteza o la madre? Lo que pasa en la corteza, ¿no? La madre. Lo decide la madre también. Vaya. Ahora, los detalles de yo dónde pongo mi sinapsis y de quién reside, qué fibra recibe mi eso sí puede ser que se le haga a nivel local, por lo que se encuentra en el terreno de ella, pero que es GABAérgica y que va a ser de Martinotti, eso lo decide la madre. O sea que ya la neurona cuando migra ya sabe que va a ser una Martinotti. Bueno, no lo sabe, pero vamos, que lo va a hacer. Sí. Que la probabilidad de que sea otra cosa es bajísima. ¿Me entiendes? Sí. O sea que digamos que esa impronta de donde nace es muy importante para decidir el futuro prospectivo, el destino funcional de las neuronas. Entonces, claro, para estudiar la evolución biológica es importante, ¿no? Porque si ves en un adulto en la misma zona, un grupo de neuronas, pero se vienen de... Por eso caí yo en que había que estudiar lo de los modelos estructurales que definen cuántos límites se forman en el cerebro, si son constantes o no, si varían de una especie a otra o son los mismos siempre. Y eso fue un poco en la temática de mi línea de investigación. Cuando me di cuenta de ese problema, entonces yo tengo que saber los sitios, tengo que saber el eje, qué es longitudinal, qué es rostral, qué es caudal, en qué dirección es dorsal, en qué dirección es ventral, porque eso va a decidir los procesos de regionalización molecular que decidan cómo son las madres antes de que haya neuronas. Y yo me tengo que enterar de cuántos tipos de madres distintas hay, porque eso tampoco ves tú en ningún sitio que te pongan un mapa, ¿no? No te hablan de las madres, o sea, se supone que sí, que hay madres, que hay progenitores, pero dicen los progenitores tal, pero no te dicen los progenitores A, B, C de tal sitio, que son distintos que los que están debajo y los que están delante y los que están detrás. O sea que un mapa de los progenitores no se ha hecho todavía. Yo he hecho lo más que se parece, pero es porque no está completa la información. Yo no puedo hacer un mapa completo porque hay muchos lugares que no se han estudiado. Hay algunos que sí, la zona mejor estudiada es la médula espinal, que en esa tenemos un buen mapa de distintas áreas de células madre. Y el rombencéfalo está más o menos a media, en parte porque se parece a la médula y se ha visto que mucho de lo que se supo en la médula se pudo traspasar al rombencéfalo. Pero ya cuando te metes a mesencéfalo, diencéfalo, hipotálamo, telencéfalo, pues digamos que ahí vamos un poco perdidos. Telencéfalo se ha estudiado más y quizás se conoce también un poco más el telencéfalo. Pero todavía quedan muchas cosas sin saber. Básicamente es porque no ha habido mucho interés en estudiar ese fenómeno. La gente en general es que no piensa que mis neuronas de adulto vienen de un trozo de pared del tubo neural, de un trozo particular, que siempre es el mismo. La gente no es muy consciente de eso, ¿no? Incluso también no es consciente que muchas de las zonas que tú las defines como una cosa, por ejemplo, el núcleo caudado, por ejemplo, del estriado, ¿no? O el núcleo accumbens, pues a lo mejor tiene 10 o 12 tipos neuronales distintos.
¿Todos vienen de las mismas madres? ¿O unos vienen de unas madres y otros vienen de otras madres que están en otro sitio? Pues eso es lo más corriente. O sea, cuando un núcleo tiene más de 2 neuronas distintas, yo ya te digo que si tiene más de 2, probablemente alguna de ellas viene del sitio del lado, de algún sitio o cercano o lejano, pero no viene desde el mismo sitio. ¿Sabes? Y en cualquier sitio que se te mezclen células excitadoras con inhibidoras, seguro que no vienen del mismo sitio, de las mismas madres. O sea, si son excitadoras vienen de unas madres y si son inhibidoras vienen de otras madres. Siempre, siempre. Y esas otras madres pueden estar al lado, en el cuadrado del lado, o pueden estar en el cuadrado 15 cuadrados más allá. Por ejemplo, el puente. Pues el puente viene del labio rómbico, que está en el quinto pino. Y así, hay cosas que están las interneuronas de la corteza vienen de los ganglios basales, que también están en el quinto pino. O sea que todo eso son grandes distancias que recorren las neuronas de donde ellas nacen a donde van a trabajar. Sí. ¿Cómo irte tú a Siberia a investigar? Es como irte a Siberia. Al quinto pino. O sea, ir al quinto pino al otro lado del mundo. Pues eso es lo que hacen las neuronas, en algunos casos. En otros casos no, en otros casos es como ir a Francia. Vas al sitio de al lado. Ahora me gustaría preguntarte algo más general. ¿Cuál es la función del cerebro, evolutivamente hablando? La función. Bueno, pues la función, digamos que el cerebro resuelve dos grandes funciones. Una interna, que es la necesidad ya que se trata de un órgano que aparece en organismos pluricelulares, pues hay un problema que es de organizar toda esa actividad de todos los sistemas de órganos fisiológicos de que se compone el cuerpo para que trabajen en conjunto y tenga una unidad el comportamiento del conjunto. Entonces, quien provee la unidad es el cerebro. O sea, y esa unidad a su vez se descompone en dos partes. La propia, como diríamos, supervivencia. Y entonces ahí tienes el problema de que ciertas variables del organismo, como por ejemplo tu temperatura, pues no puede ser mucho más alto de 38 y no puede ser mucho más bajo de, digamos, 20 y algo, ¿no? Porque te mueres de un extremo o por el otro. O sea, la mayor parte de las variables están en un rango de valor que hay que conservar dentro de ese valor y que no se suba o que no se baje, y para eso hace falta que alguien lo mida, lo compute y tenga el recurso para, si se me está bajando, levantarlo, y si me está subiendo, bajarlo. Mantener la homeostasis, ¿no? Y esa homeostasis es una de las funciones fundamentales que hace el sistema nervioso, con sus sensores por todo el cuerpo, que va recogiendo datos y va reaccionando de forma refleja sin que tú te enteres. Eso va en automático. O sea, sí. Estar vivo, o sea, simplemente estar vivo. Un animal pluricelular necesita neuronas, porque sin neuronas se le va cada órgano por su lado y no reacciona a un cambio de temperatura aquí y tal y cual. O sea, que tienes que tener una capacidad de integrar los datos y producir una respuesta que sea biológicamente significativa, que resuelva el problema, digamos, ¿no? O sea, que el organismo tiene una cierta elasticidad funcional que le permite adaptarse a... Si ahora estamos en verano y la temperatura está en torno a 40, pues no nos morimos. Entonces esa es una función fundamental. Luego ya vienen otras cosas más relacionadas con el mundo externo, no ya con tu interior, sino igual que tienes un cuerpo que hay que conseguir tener homeostático, pues tú estás en un mundo, en un medio, y en ese medio ocurren cosas. El sol, la noche, el viento, la lluvia, esto y lo otro, un depredador que se te acerca, comida que hay o que no hay, agua que hay o que no hay. Y entonces, ¿cómo resuelves los problemas de...? Tú necesitas, como animal que está gastando energía, necesitas reponer energía. Necesitas reponer productos que tienes que tomar del medio. Necesitas vitaminas, proteínas, lípidos, una serie de cosas que tienes que entrar. Y por lo tanto tienes que encontrarlos. Y entonces esa necesidad de relacionarte con un mundo de una forma también eficiente, que resuelva tus problemas biológicos de momento, no digamos tener placer. Tener placer es como un plus que tenemos los animales, que ya tenemos resuelto las otras cosas. Si tú ya estás en hemoestasia y ya has desayunado hasta mañana, pues hasta mediodía vas a aguantar, ¿no? Pues ahora tú puedes tener placer en esta conversación. Te quería preguntar ahora, ¿cómo crees que se relaciona la estructura y la función en un cerebro? Bueno, yo pienso que yo siempre, quizá, a mí siempre me ha gustado mucho entender, yo soy un morfólogo con mucho interés en la función, porque empecé interesándome por las funciones más complejas.
Y digamos que siempre he estudiado he leído muchos libros de fisiología y he procurado tener amistad e interacción con fisiólogos. O sea que a mí me interesa mucho y en mis clases de anatomía, lo verás en el libro, me gusta acabar la explicación puramente anatómica con esto para qué sirve. ¿Qué hace este sistema o este núcleo para qué sirve? ¿En qué interviene? Y cosas así. Me gusta plasmar, pero pienso que la función es un epifenómeno de la estructura, o sea que porque cuando surgen las estructuras en sí, cuando están las células madres, no hay ni siquiera circuitos, por lo tanto no puedes hablar de función. Sí. Sin embargo, las células madres ya adoptan las decisiones moleculares necesarias para que luego tú tengas aquella neurona o la otra neurona o lo que sea. Una vez que nacen las neuronas, lo mismo, cuando la neurona está en diferenciación, pues tampoco tiene los circuitos terminados y por lo tanto no se puede decir que le entra esta variable y le sale aquella variable. Sí. No, la neurona está intentando conectarse, conseguir efectos tróficos positivos y no tener efectos tróficos negativos, procurar no morirse y seguir viva y ir desarrollando, obtener el máximo de inputs y obtener una posibilidad de output que sea biológicamente significativa. Eso es lo que se supone que una joven neurona está haciendo. Está intentando convertirse en significativa para el organismo. O sea, que el organismo en su ambiente. Sí. Porque el que una neurona sea funcional depende de en qué ambiente estás viviendo, qué variables tienes ahí, claro, más qué problemas de homeostasia tienes y qué está pasando con tu corazón y con tu hígado y con tus riñones, y de ahí sale luego si la función de que estás obteniendo con sus conexiones aferentes una neurona tiene sentido o no tiene sentido que dispare, porque si dispara y no pasa nada, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees? Pues que esa neurona no va a seguir disparando más, ¿no? Porque el precio que ha puesto evolución para controlar eso es el trofismo. La neurona que no funciona no obtiene efecto trófico de vuelta. Digamos que el trofismo es el pago que le da la realidad a la neurona de que lo que está haciendo es biológicamente útil. Pero si tú lanzas señales por taxón y no pasa nada, no llega a ninguna molécula trófica, es que esos disparos que estás haciendo no están sirviendo para nada. Y la función, por lo tanto, para mí es un epifenómeno de la relación entre lo que tú puedes y lo que te encuentras que tienes que hacer por el medio, por las circunstancias de tu homeostasia que te obliga a sobrevivir, y tu medio del mundo que te ahora llueve o te moja o te pone o haces algo para no mojarte. Claro, sí, que la estructura es una, pero si llueve, pues la función va a cambiar si llueve o si no llueve, ¿no? Y entonces tú tienes que tener y entonces te suben las funciones, sales corriendo o te las haces así con un periódico, ¿no? Según lo que tengas a mano. O sea, y eso es función. O sea, las funciones, por lo tanto, no están tan establecidas como la estructura es más fija, más fotografiable, si tú quieres. Sí. ¿Crees que es posible que haya un cambio embrionario lo suficientemente grande como para que surja una estructura así, más o menos, no una ala perfecta, pero una cierta estructura? Sí. ¿O esos millones de años sí o sí? Es posible porque te mueves en el terreno de lo potencialmente posible. ¿Sabes? Un esquema que se suele usar a veces para la relatividad y para los fenómenos grandes del universo, pero que se puede usar también para el desarrollo, es lo de el destino como un cono. ¿Tú conoces el cono de luz? Sí. O sea, en el caso del universo es el cono de lo posible. O sea, si tú eres un punto del universo, pues ante ti se abre un cono de todo lo que tú podrías hacer con todos los efectos que podría tener, tal y cual. El horizonte causal que tienes. Vas a tener una trayectoria dentro de ese cono porque te vas a tener que ir eligiendo, y si eliges aquí, no eliges allí. O sea, te tienes que ir moviendo, pero estás dentro de un cono porque ese cono limita todo lo posible. Tú no tendrías tiempo de hacer nada más allá, fuera del cono. Pues lo mismo, es lo que le pasa a los embriones. Cada célula de cada embrión tiene su cono de lo que podría ser si le llegase este mensaje, si le llegase esta presión, si le llegase esta molécula. Sí. Si le llegase. Sí, que puede haber una mutación muy grande, pero de serpiente a pájaro complica pasar, ¿no? Y entonces eso quiere decir que en ese territorio de lo posible es tan inmenso, que no se puede decir con gran seguridad. Lo que se puede hablar un poco es de probabilidad por estadística, digamos. Por ejemplo, cambiar el esquema básico del cerebro, ya te digo yo que probablemente es muy difícil. Es muy poco probable. ¿Por qué? Pues porque el cerebro, por lo que hemos venido discutiendo, es una estructura hipercompleja con muchas partes, con muchos tipos de células distintas que se están combinados unos con otros para poder hacer su función y que tú sigas vivo.
Pero para que eso sea posible, tú tienes que tener un cerebro de una cierta complejidad. Y entonces, una vez que a lo largo de millones de años se inventó ese tipo de cerebro, y ahora tienes uno de ellos, dices, pues ahora lo voy a cambiar. ¿Y qué cambia? O sea, cambiar algo que produzca todavía una mejora es relativamente, no imposible, pero cada vez menos probable. Lo más probable es que la inmensa mayor parte de las mutaciones son perniciosas, digamos. O sea, los cambios al azar en general son para malos. Pierdes propiedades, una enzima deja de funcionar o se hace menos eficiente, una molécula adhesiva ya no se pega y cosas así, ¿no? Entonces, Sí. cambias de repente un aminoácido y de repente se te va una función. Ahora, cambiar un aminoácido y de repente ganar una cosa, se conocen algunos ejemplos, ¿eh? No sé si conoces la molécula prestina que hay en el oído. No. Pues una molécula que está en la membrana de las células sensitivas cocleares, o sea, las células sensoras, receptoras del oído, la de los pelos y todo eso, pues esas tienen una proteína que está en su membrana, que es un canal que hace millones de años dejó de funcionar como canal, mutó y se quedó, y es como un canal cerrado en el fondo, o sea, está abierto al exterior, entonces creo que es un cloro, puede entrar el ion de cloro, pero no puede entrar al interior y no puede tener un efecto eléctrico, por lo tanto, entonces hay millones de esas cosas por toda la membrana de esas células, millones de cosas de esas. Entonces, ¿qué ocurre cuando se despolariza la célula? Pues que hay un cambio conformacional y entonces la proteína, digamos, se alarga. O sea que la única función que da la proteína es alargarse o acortarse. Entonces, como lo hacen millones de moléculas de esas al mismo tiempo, hace que la célula esa funcione como un músculo, porque la célula está pegada a lo de abajo y cuando todas sus proteínas se alargan, pues digamos que se estira. Sí. Y cuando se acortan, se acorta. Entonces, como está pegada abajo, cuando se acortan lo que hace es tirar de la membrana. Entonces, hace como si fuese un músculo, pero los músculos tienen las proteínas que cambian de forma dentro, y en este caso estamos en la membrana de la célula, pero es la membrana la que funciona haciendo esa contractilidad. Vaya. Bueno, pues solamente hay 3 especies de vertebrados que han desarrollado esa proteína con esa funcionalidad. Unos son las ballenas, otros son los murciélagos y hay otro tercero que no me acuerdo cuál es. Convergencia evolutiva. Sí, convergencia evolutiva. Bueno, pues ¿qué es lo que tienen esas 3 especies como función? Y el cambio evolutivo es un aminoácido. En una posición cambia un aminoácido. Y te aparece la ecolocación, lo que hacen los murciélagos de localizar la morfología, la velocidad, la localización de las cosas sin verlas. Pues eso lo tienen los murciélagos, lo tienen las ballenas y lo tienen la otra tercera. Vaya, curioso que sea la ecolocalización la misma modificación. Un aminoácido en un canal que no funciona como canal y que su única función es muscular, es tirar de la membrana basilar del oído para cuando está llegando el sonido, pues que funcione aquello de otra manera distinta. Entonces, de funcionar de la manera normal a funcionar de la manera distinta que permite ese cambio de aminoácido, pues pasas directamente de oír normal como tú y yo a tener ecolocación. O sea, tú podrías tener ecolocación si alguien por ingeniería génica te cambiase ese aminoácido. O sea, tal como tienes el cerebro, sin variar nada más, te cambia un aminoácido y tendrías ecolocación. Eso te habla de las potencias y de cómo con un mínimo cambio de repente tienes una función. ¿Entiendes el problema? O sea, que desde el punto de vista teórico es importante para decir cuándo podemos decir que algo ha evolucionado. Sí. ¿Cuándo hay algo nuevo en la evolución? ¿Qué piensas de eso? Yo tiendo a pensar que la estructura en su potencia contiene ya las cosas que tú vas a llamar nuevas mucho antes. O sea, que las cosas empiezan a estar antes, están preparadas bastante tiempo antes. Millones de años antes. Claro. O sea, lo de las alas de las mariposas se preparó muchos millones de años antes. ¿Y respecto a la mente y el cerebro también? Lo mismo, claro, sí. Todos son funcionalidades que surgen en cierto nivel. Hay los últimos cambios necesarios y de repente tú empiezas a poder pensar de cierta manera. Sí. O sea que yo pienso que por eso también en nuestro desarrollo personal, de niño, de bebé en la cuna, tampoco piensas mucho en muchas cosas, ¿no? Por lo menos que te acuerdes, no piensas. Sí. Piensa en la chupa, como mucho en la chupa y en no tener cagado el culo, ¿no? En 2 o 3 cosas así, ¿no? Por lo tanto, digamos que es obvio que la funcionalidad va surgiendo, va emergiendo, es un fenómeno emergente la mente, sobre todo en sus facetas más elaboradas, porque
porque requiere haber metido mucha información, mucho entrenamiento, mucho aprendizaje de lenguaje y de simbología relacionada con lo que se trata. O sea que nosotros no nos damos cuenta de la enorme complejidad de datos que metemos durante nuestra infancia y adolescencia en nuestra cabeza para luego funcionar como adultos y poder hablar como estamos hablando tú y yo y entendiéndonos. O sea, pero tú has tenido que pasar por X páginas de libros y yo también. Porque solamente con la leche que nos dieron al mamar No, no llegas no daba esto. No llegas a esto. ¿Qué relación encuentras tú entre mente y cerebro? ¿Es así tan idéntica, tan idéntica como decíamos antes? No, hombre, yo creo que lo que ocurre, yo pienso que para mí la mente es un fenómeno material. O sea, aunque la mente, por tradición cultural, se tiende a pensar que la mente es como el alma y el alma es inmaterial, ¿no? Como que no, yo pienso que yo soy materialista totalmente, convencido. O sea, yo pienso que lo que hay es la materia en todo el universo, ¿no? Y que todo lo que hay, toda la manifestación de lo que sea, es un resultado de tratar la materia de una manera o de otra. Sí, pero ¿estás de acuerdo con la frase que la mente es un fenómeno emergente de un trozo de materia llamado cerebro? Sí, pero un fenómeno material también, sí. no material. Vale, vale. Material. O sea, pensé que es de una naturaleza más sutil, si tú quieres. O sea, que nuestro concepto de materia a veces se para en lo que puedes tocar y pesar. Y en cambio una idea, yo te estoy diciendo, piensas que eso no se puede agarrar, ni sopesar, ni sacar una foto. Pero eso no quiere decir que no exista como materia. Vale. Los cuantos tampoco los puedes agarrar, ¿no? Sí, pero tienen un poder causal que lo podemos demostrar. Sabemos que existen por diversos datos secundarios y estudios, pues digamos, igual que sabemos que existe la mente, por diversas cosas que nos sugieren que ese fenómeno de esa complejidad existe. Ahora, ¿qué complejidad? Eso ya no lo sabemos, ese es el problema que tenemos, que todavía no sabemos cuántos pasos de complejidad sí, en ese sentido yo igual me distancio un poquito más de lo puramente material. De decir, o sea, está claro que si te destroza el cerebro, dejas de tener mente, ¿no? O al menos para el resto y probablemente para ti también. O sea, que sí que está muy relacionado con el cerebro, ¿no? La mente. Pero ¿cuánto por encima está? Tú tienes que partir de un cerebro para poder tener mente. Claro, sí, en eso estoy de acuerdo, sí. Ahora, partiendo no es inmediato que tengas que tener mente a la fuerza. Porque un gusano también tiene neuronas y no parece que tenga una mente y así sucesivamente. Y luego incluso hay personas que tú puedes plantear, por desgracia, por problemas de desarrollo anormal y cosas así, hay personas que tampoco tienen las capacidades mentales normales, digamos, ¿no? Entonces, los niños también son inmaduros mentalmente en muchos aspectos y así sucesivamente, ¿no? Cuando estamos dormidos, nuestra mente cambia también, pasa a un estado que no es el normal. Sí. Pues todas esas observaciones te llevan a darte cuenta que la mente necesita el cerebro, pero el cerebro tiene que estar en un estado funcional particular para que aparezca el fenómeno. Sí. Entonces es una cosa que fabrica el cerebro en cierto estado, en uno de sus estados posibles, potenciales. Sí. Entonces, pues ahí está, por eso las mentes emergen dentro de esa capacidad potencial que tienen las neuronas. Pero si son las neuronas, o son las sinapsis, o son los networks de billones de sinapsis actuando, pasándose señales a ciertos ritmos teta o beta o alfa o lo que sea por el cerebro y cosas así. O sea, ¿dónde está el fenómeno mental? Claro, que granularidad espacio-temporal, ¿no? O sea, neuronas, grupos, milisegundos. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ahí es donde yo digo que no sabemos siquiera cuántos niveles podría haber. Por encima del network puede ser que haya más niveles, que no nos hemos dado cuenta todavía. Sí. ¿Entiendes? Sí, que a lo mejor... Habría otros niveles significativos de funcionalidad que están más allá que los networks. Sí. Que sacamos el conectoma humano... Ahí es donde nuestro conocimiento científico se empieza a ser vago. De dónde surge el fenómeno mental. Por eso ves tú que lo de los networks tampoco te explican la mente. Pues cuando eso no te lo puedes explicar es porque hay algo más. Hay un nivel más, o 2, o 7, o 20. Es que no lo podemos saber hasta que no lleguemos. Cuando lleguemos nos daremos cuenta porque veremos, no, ya no es un misterio, ya sé lo que es una mente. Que es lo que nos pasa ahora con la vida, por ejemplo. En la época de Leonardo, pues el estar vivo era un misterio, ¿no? Como es que hay cosas vivas y cosas que no están vivas. Sí. ¿Y qué pasó? Que ahora ya no es un misterio, aunque tampoco conozcamos todos los genes y todas las moléculas. Pero no hace falta el vitalismo ese. Ya sabemos en qué consiste estar vivo. Ya sabemos
ya hemos llegado que hacen falta células, que hacen falta ciertas reacciones bioquímicas, metabólicas, que hacen falta genes, que hacen falta, ya sabemos una cierta complejidad de cosas muy complejas que Leonardo nunca pudo ni sospechar, ni Newton tampoco. Eran genios, pero no lo pudieron ni sospechar. Sí. Que hace falta todos esos datos, pero una vez que la humanidad los ha conseguido, pues ya podemos explicar ese fenómeno. Pues yo pienso que con la mente estamos en un caso similar, solamente que es más complicado que estar vivo. ¿Y crees que la psicología, qué piensas de la psicología? ¿Crees que puede acertar perfectamente en explicar la naturaleza de la mente? ¿O sin una base material está perdida? Yo pienso que la psicología es una parte de la explicación. O sea, igual que la vida necesita muchas ciencias que colaboran aportando datos, pues la psicología es una de las ciencias que va a contribuir o que esté ya contribuyendo, de hecho, a ese asunto. Pero no la psicología sola. O sea, que sin anatomía nadie va a hacer nada y sin esto y lo otro. O sea, todas las diversas ciencias que son convergentes, porque todas tocan el fenómeno por algún lado distinto. Claro. Y entonces van a fijarse en variables que a lo mejor los otros no se están fijando. Y dentro de la mente, ¿qué opinión te merece la consciencia, la experiencia subjetiva? No solamente las neuronas que procesen información visual, sino ver. Ya, bueno, pues eso es uno de los misterios. Eso es como el misterio de la vida cuando Leonardo. O sea, para nosotros ahora mismo eso es un misterio. ¿Cómo es posible? Por un lado, tenemos que aceptar que eso existe, porque nosotros mismos al menos somos un ejemplo de ello. O sea, que existe ese fenómeno. Por lo menos yo afirmo que yo soy consciente. Exacto. Descartes. Supongo que tú también lo serás. Sí. Pero como sé que yo sí soy eso, pues digamos que yo filosóficamente, en mi concepción del todo, tengo que incluir el que haya fenómenos que lleven a que eso sea posible. Sí. Por lo tanto, yo en esa escalada de niveles cada vez menos conocidos hacia lo superior, pues la conciencia es de lo último que aparece por allí. Sí. Porque solamente se da en ciertas circunstancias, pero es un fenómeno claramente basado en el cerebro, pero con muchos niveles de emergencia, digamos, muchos niveles de complejidad montados unos sobre otros y con una gran capacidad de funcionar a varios niveles y dar cambiazos, ¿no? O sea que uno puede estar atento o no atento, medio dormido, vale. Coma o no sé qué. Sí, o sea, estado de alerta o... El fenómeno tiene muchas facetas, ¿no? Sí, pues es que eso que has dicho de muchos niveles de abstracción, la mente y arriba la consciencia, yo en eso no estoy tan de acuerdo, porque a lo mejor puedes tener una mente más simple, pero igualmente es consciente ese animal. Por ejemplo, yo diría que todos los mamíferos son conscientes. Si tú a una vaca le coges un cuchillo y le pinchas, le va a doler, pero igual una lagartija... Sí, pero eso no quiere decir que sea consciente. El que le duela no quiere decir que sea consciente. Bueno, para mí sí. Para mí eso es lo mismo. Es que depende de la terminología, entonces. Tú también puedes tener un dolor del cual no eres consciente. O sea, por ser un dolor no quiere decir que sea consciente automáticamente. Ya sabes que en una batalla a los guerreros antiguos les cortaban con un sable un brazo y no sentían nada hasta que no terminaba la batalla. Entonces eso no es consciencia. O sea, para mí es sentirlo. Porque tengas un dolor, que sabes que lo está teniendo, no significa que tú seas consciente de ese dolor. Puedes, normalmente sí, pero a veces no. O sea, lo cual diría que no es necesario. No es una correlación necesaria. Por lo tanto, el que tú pienses que una vaca tiene un dolor, no te aclara si lo estás sintiendo como tú lo sentirías. No, pero bueno, yo diría que es muy similar. Bueno, digamos que yo te puedo seguir en ese razonamiento y yo también pienso que hay grados de conciencia en la evolución y en el desarrollo personal. Tampoco claro. Un niño pequeño no es lo mismo que un... Eso, y un viejo ya muy senil, pues tampoco está consciente. Exactamente. Cuando tenía 30 años. O sea, claro. Que es un fenómeno, por lo tanto, que implica, te habla de las capacidades que tiene ese cerebro, ¿no? Entonces hay cerebros con más capacidad y otros con menos. Ahora, evidentemente, si eso está en la cúspide de complejidad o no, porque a lo mejor en la cúspide hay otra cosa. Si yo me preguntas qué es lo que hay en la cúspide, yo creo que sería el fenómeno de la creatividad. O sea, la capacidad de generar una idea que nunca ha existido. Es fascinante ese concepto, la verdad. Y eso es materia, yo estoy inventando una nueva forma. En cierto modo, al tener una idea, invento una nueva forma de la materia. Si tienes una idea que nunca nadie ha tenido, si la mente es material... Y eso es creo que es lo máximo que nuestro cerebro puede hacer.
O sea, añadir al universo algo que nunca existió. Qué bonita idea. Al universo, ¿eh? Pues tengo una pregunta más para ti y ya tengo más, que es si crees que existe un progreso o si existe el progreso en la evolución biológica, entendiendo el progreso como tú lo quieras entender o si has pensado sobre la idea de progreso en la evolución. Es una pregunta difícil, porque lo que hay es un aumento de complejidad, de tamaño, de número de neuronas, de peso cerebral relativo a peso corporal. O sea, en la evolución se ve una cierta progresión, pero en muchas direcciones al mismo tiempo, de tal manera que en este caso no es unilineal. No Claro, es un fenómeno, eso. Vale. no es la escala nature de los antiguos, de que empezábamos con el gato y los gusanos que vi allí y terminábamos con Dios, ¿no? Sí, sí. No es eso. Pero, y luego pues también hay que saber que puede haber pasos atrás. O sea que la evolución no siempre va para adelante. Yo sé, sí, vale. las ranas han perdido la cola. Sí. O primates que tienen menos girificación que el ancestro común de... La cola, ¿no? Y hemos perdido buena parte del olfato, las ballenas se quedan sin olfato. Entonces eso te puedes plantear si eso ha sido ventajoso para ese linaje animal o no, el perder el olfato. A lo mejor en sus condiciones es una ventaja y han dado un paso adelante. Es muy difícil responder a esas cosas. Pero como la evolución en principio sí pensamos que es relativamente ciega, afectada por unos ciertos fenómenos probabilísticos, lo que se llama los atractores o los condicionantes de desarrollo, o sea que hay ciertas cosas, ciertos cambios teóricamente posibles que en la práctica o son imposibles o casi imposibles. Y en cambio hay otras cosas que en teoría podían ocurrir raramente, sin embargo ocurren más frecuentemente de lo que uno podía esperar. Entonces eso es donde hay un atractor, donde hay un atractor a que ocurra ciertas cosas que en teoría de una forma más... Por ejemplo, hay gente que opina, por ejemplo, que el que aparezca vida en un planeta que está a cierta distancia del Sol, que las variables físicas son más o menos medianas, como la Tierra, pues es que es prácticamente necesario. O sea, que te afirman que la probabilidad de que en cualquier planeta de esas características, en cualquier parte del universo, va a surgir la vida. Sí. O sea que la vida en sí es un fenómeno necesario cuando se dan las oportunidades. Sí. La paradoja del azar y la necesidad de Jacques Monod. Entonces es al azar, pero no tan al azar. Es una potencia que es casi necesariamente que se va a dar, más un millón arriba o un millón abajo de años, ¿entiendes? Sí, sí. Y es posible que los argumentos tienen cierta fuerza. Yo no sé si tú has leído, pero te recomendaría leer porque veo que tienes interés en estas cosas. Hay un tal Kaufman. No he leído. Terminado en 2 Ns, Kaufman. Este tiene la evolución del orden y cosas así, el orden en el universo. Tiene unos libros, es un tío muy brillante, que escribe muy claro, que toca desde la evolución a lo que es lo físico, lo universal, lo humano, o sea, te toca absolutamente todos los palos. Vaya. Yo tengo suyo 4 o 5 libros y son todos geniales, absolutamente geniales. Vaya. Una persona como tú disfrutaría leyéndolo. Pues me lo apunto. Sí. Conway Morris, por ejemplo, habla de que no estoy muy seguro del nombre, pero creo que es Steve Kaufman. Vale, me lo apunto. No estoy tan seguro de eso. Que Conway Morris habla de que la convergencia evolutiva es la ley en la evolución biológica. Que la biología funciona en la convergencia evolutiva. Por eso es porque hay atractores, porque el mundo está pidiendo que haya gente que nade y gente que vuele y gente que se arrastra. Claro, por eso se ha inventado el volar varias veces, desde los insectos, de los mamíferos. Está pidiendo el mundo, o sea, pues está dando la oportunidad y están diciendo aquí, si vienes para acá, tienes comida. Sí, pues, así es como entiendo yo el progreso de la evolución. No es que la vida tienda a ser simios inteligentes guapos como nosotros, sino como tú dices, un progreso multidireccional, pero aún así un progreso que parece una tendencia. Un elemento estadístico, porque puede pasar o no, puede pasar ahora o dentro de 10.000 millones de años. O sea, es difícil aventurarlo cuando puede ocurrir, pero ya ves tú que ya sabemos ciertas cosas, por ejemplo, que en el oído, en cuanto nos cambien un aminoácido, vamos a ser ecolocadores. O sea, que estamos ahí ya dentro de... Imagínate cómo cambiaría nuestra vida si pudiésemos ser ecolocadores.
Cambiaría nuestra vida por completo. Mucho, mucho, sí, desde luego. Cambiaría un aminoácido nada más. Ya ves. Pero igual pasan millones de años y no cambia. Claro. Entonces, no puedes asegurar, ¿no? Dentro de 3 años va a cambiar. Sí, entiendo. La diferencia es que ahora el hombre, con su conocimiento científico, a lo mejor puede hacer que cambie. Con ingeniería genética o lo que sea, ¿no? El hombre podría hacer que cambie. Sí, como en un mundo feliz que Aldous Las Huxley. cosas nunca se pueden predecir, porque puede haber otros eventos causales que entran por otro lado. O sea, otra teoría, te voy a pasar como tengo tu email, te voy a pasar otra información de otros 2 libros de unos autores. Vale. También me parecen muy importantes, que esos desarrollaron la teoría de que ciertos fenómenos naturales empiezan de algo sencillo, como puede ser un óvulo fecundado, terminan en algo interior sencillo, que es tu mente. Tu mente es una unidad, es una sola cosa, y ha surgido de tu óvulo, surgió tu mente. Pero Sí. ¿qué ha pasado en medio? Muchas cosas. Entonces lo que dice es que los fenómenos muchas veces se bifurcan enormemente a un nivel de complejidad casi inabarcable, que realmente no permite calcularlo. O sea, un ordenador no podía llegar, aunque tuviésemos los algoritmos, el ordenador no podía calcular cómo va a ser tu mente simplemente viendo tus genes, no se podría, porque llegas a un nivel de complejidad tan brutal que fracasan todos los ordenadores y los métodos matemáticos. Sí, es curioso cómo el cerebro va especializando todo para luego juntarlo. Y surge tu mente. Curioso. Los fenómenos universales, ahí está. Y ha surgido de una cosa que era única y, sin embargo, ha habido relaciones causales todo el rato. Sí. No es que no ha habido causalidad, sí, pero de un nivel de complejidad. Por eso digo que donde nos paramos es en qué nivel de complejidad hay que llegar para explicar los fenómenos. ¿Hasta dónde llega? O sea, ¿hasta qué nivel? Cuando ya no se puede calcular y entonces vuelves y ya haces lo que tienes que hacer. Bueno, pues ese es el problema. Por ejemplo, si quieres ganar al ajedrez, pues tienes que hacer lo mismo. Te aprendes las reglas y ahora te vas llegando a un nivel de complejidad que ya no puedes. Pero ahí, por ejemplo, los ordenadores hoy en día le ganan al humano, al ser humano. Sí, ya ves. Eso te indica que ese fenómeno del ajedrez sí es calculable matemáticamente. Eso es lo que te dice en la práctica. O sea, que no estamos al mismo nivel de complejidad que tu mente. Para que un ordenador se funcione como de ti, se haga pasar por ti, es mucho más difícil. Desde luego. Hoy por hoy. Pero en fin, que esa idea de complejidad creo que es muy interesante y te voy a pasar entonces la información de un par de libros que... Sí, perfecto. Muchas gracias. Te van a gustar esos libros. Bueno, pues muy Luis, bien. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Pues yo también me lo he pasado bien. Me alegro. Vale, hasta luego, un abrazo.